creyendo por lo imposible. Yo hoy estoy aquí parado porque estoy creyendo a Dios por lo imposible. Y no sé si alguien aquí está creyendo a Dios en algún aspecto de su vida, de su familia, de sus finanzas, está creyendo a Dios por lo imposible, porque luce imposible. Quizás luce imposible que tú veas cambio, quizás luce imposible una transformación. Pero yo estoy buscando a alguien que hoy esté dispuesto a pararse conmigo a mi lado y junto a mí pueda creerle a Dios por lo imposible. Y muchas veces creerle a Dios por lo imposible puede implicar creer a Dios por algo que nunca has visto. Creerle a Dios por algo que ni siquiera has soñado. Y dirán, pero ¿cómo puedo creer por lo imposible si yo nunca lo he visto? Porque estamos dispuestos siempre a creer por aquello que ya hay un precedente, ¿verdad? Yo puedo creerle a Dios. Hay un hijo en la fe, sobrino, mío, ¿verdad? Que está atravesando, no él directamente, sino un gran amigo de él, amigo de infancia, de él está atravesando por un tema de cáncer. Pero un diagnóstico no muy favorable. Y días atrás, él me llama, tío, mira, tengo un amigo, quiero que ores por él. Yo, está bien, voy a estar orando por él, dime, ¿qué pasa? Y me da el diagnóstico del amigo. Yo, está bien, tranquilo, vamos a orar por él. Luego más tarde le escribo, dime, ¿cómo se llama tu amigo? Me da el nombre del amigo. No hay problema, vamos a estar orando por Leo. Se llama Leo, el amigo de él. Vamos a estar orando por Leo, por este proceso que le está atravesando. Y hace un par de días atrás le pregunto, Juan, dime, ¿cómo sigue Leo? Dice, tío, mira, te voy a decir algo, está mucho mejor. Porque hay otro amigo que también tuvo cáncer. Y yo le pedí a ese otro amigo que me acompañara a visitar a Leo. Y se lo presenté. Y cuando mi amigo le comentó de cómo estuvo él, el tipo de cáncer que tenía y cómo ahora ya está sano, eso como que le abrió los ojos a mi amigo de esperanza. Se llenó de esperanza, tío, y ha cambiado. Aunque su salud sigue delicada, pero su actitud ha cambiado porque ya él sabe que en alguien Dios hizo un milagro y él tiene la esperanza que Dios lo haga en él. ¿Sabe? Podemos creer a Dios por algo así cuando ya conocemos un precedente. Pero si no conociéramos un precedente, ¿cómo podemos creerle a Dios? ¿Cómo podemos creerle a Dios? ¿Saben? Quiero compartir con ustedes algo. Hay un avión considerado como el avión más moderno actualmente, 2024, es considerado como el avión comercial más moderno. Es un Boeing 787, es ese que está ahí en pantalla. Es considerado el avión más moderno. Es considerado el avión más moderno actualmente, avión comercial. Y cuando vemos eso, quizás ninguno de ustedes, al igual que yo, no nos vamos a sorprender. Vemos un avión normal, conocemos los aviones, lo hemos visto. Algunos hemos tenido la oportunidad de montarnos en avión, hemos podido ir de un lugar a otro en avión y decimos, bueno, soy yo lo que veo un avión normal ahí. Quizás lo que lo hace más moderno es el sistema operativo, los asientos, todo lo que pueda tener dentro de sí. Pero cuando vemos ese avión, no nos imaginamos que hace años atrás, 1903, para ser exacto, hubo dos hermanos, los hermanos Wright, que crearon el primer avión, que fue ese. Ese fue el primer avión. Y ellos son conocidos como los padres de la aeronáutica. Ese fue el primer avión. Ellos crearon eso, hicieron un vuelo de apenas unos cuantos metros. A partir de ahí, eso fue en 1903, ya en el 1906 ya le ponen un motor de 4 cilindros y pueden volar a 30 minutos. Ahí solamente pudieron volar apenas unos metros de distancia y por unos cuantos minutos. Pero cuando vemos el 787, no nos imaginamos
que el 787 tuvo su origen acá, en el año 1903, cuando dos hermanos pensaron en eso. Ahora les tengo una noticia aún mayor. Estos dos hermanos, los hermanos Wright, que crearon o que son conocidos como los padres de la aeronáutica, no crearon eso de la nada. Hubo alguien un poquito más para atrás. Esto fue en 1903. Hubo alguien un poquito más para atrás, 1400 y tanto, que comenzó a observar las aves. Y viendo el diseño de vuelo de las aves, creó en su mente y luego lo plasmó en un papel, lo que dio origen a eso. Y estoy hablando de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, observando el vuelo de las aves, cómo se comportaban las alas y todo esto, él hizo este dibujo. 1400 y algo, no sé exactamente el año. Leonardo da Vinci, recuerden que además de pintor, él era arquitecto, era ingeniero, era matemático, ese tipo era impresionante. Y él plasmó en un papel. ¿De qué estamos hablando? Cuando Leonardo da Vinci hizo eso, era prácticamente imposible llegar a pensar que lo que fue simplemente una inspiración basada en el vuelo de las aves se iba a convertir en lo que luego vimos inicialmente cuando presentamos el 787, que es el avión actualmente más moderno. ¿Cómo? Alguien en un punto se dio la oportunidad de visualizar, se dio la oportunidad de creer, se dio la oportunidad de soñar y de escribir. Si yo quiero hoy decirte que tú puedes igualmente basarnos en lo que Dios ha establecido, basarnos en lo que Dios ha hablado a tu vida y a mi vida, basado en lo que Dios ha revelado que son los pensamientos de Él para ti y para tu familia, podemos sentarnos y así como Leonardo da Vinci plasmó en un papel un dibujo, tú y yo podemos escribir como el Señor le dijo a Malaquías, al profeta Habacuc, cuando Dios le dijo a Habacuc, escribe la visión en tabla y aunque tardase, ciertamente vendrá. Y dice más adelante Dios a Habacuc, porque el justo por su fe vivirá. Yo quiero invitarte a que juntamente conmigo hoy podamos creerle a Dios por lo imposible. Yo quiero que hoy juntamente conmigo tú te puedas parar y podamos escribir una visión, la visión que Dios nos ha dado, basada en su palabra, basada en sus promesas. Y aunque tardase el cumplimiento, recuerden, 1400 y algo, Leonardo da Vinci plasma en un papel un dibujo de lo que era el diseño del vuelo de un ave. Cientos de años, cientos y cientos de años después, podemos ver eso que vimos como el avión más moderno en el 2024. Pero alguien plasmó. Yo quiero invitarte a que tú y yo podamos creerle a Dios y podamos plasmar lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Y dirán, ¿qué tiene que ver esto con la barca? Porque recuerden que son mensajes desde la barca. Pues bien, vamos a ver uno de los tantos mensajes o de las enseñanzas que podemos tomar de una barca de parte de Jesús. Y está en Mateo capítulo 14, verso 22. Lo voy a leer rapidito. Mateo capítulo 14, verso 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es curioso que vemos aquí que la primera impresión de ellos cuando Jesús está acercándose, caminando sobre las aguas, fue temor. Fue creer que era un fantasma. Fue clamar de miedo. Dice Mateo describe que era alrededor de la cuarta vigilia. La cuarta vigilia, el tiempo de oración era dividido en 4 de 3 horas, de 12 a 6, de 12 de la noche a 6 de la mañana. De manera que cuando se habla de la cuarta vigilia, está hablando que era entre las 3 y las 6 de la mañana cuando aconteció eso. O sea, Jesús estaba orando. Jesús el día antes había hecho un milagro. Era el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ellos habían visto a Jesús hacer un milagro impresionante. Ya habían visto a Jesús sanar. Ya habían visto a Jesús multiplicar panes y peces. Habían visto a Jesús hacer cosas como convertir agua en vino. Habían visto a Jesús hacer cosas que humanamente era imposible hacer. Pero hay un nuevo desafío en la fe de ellos. Era algo desconocido para ellos. Era algo nuevo para ellos. Ellos no se imaginaban que Jesús podía caminar sobre las aguas. Y aquí nos lleva a nosotros a un punto, y es que cuando el no reconocer a Dios en algo nos puede llevar a nosotros a temer y pensar que es alguna manifestación contraria a Él. Voy a repetir. Cuando tú y yo no comprendemos, cuando no reconocemos a Dios, que Dios está obrando, que es Dios que está caminando hacia nosotros en algo, esto nos puede llevar a temer. E incluso nos puede llevar a pensar de alguna manera que es una fuerza de las tinieblas, una manifestación para dañarnos a nosotros. Ellos comenzaron a clamar que era un fantasma. Y digo eso porque quizás tú y yo hemos estado en momentos donde somos despedidos de una empresa, donde en el momento de mayor necesidad, donde hicimos compromisos con la casa, hemos hecho compromisos con un nuevo vehículo, hemos hecho compromisos a nivel personal, de pronto nos llaman que hemos sido despedidos, hemos sido cesanteados de la empresa. Y comenzamos a reprender al enemigo, comenzamos a decir que el infierno se está levantando en contra de nosotros. Hablamos mal de esa persona que nos despide y entendemos que es usado por el enemigo. Y lo más atrevido, llegamos a decirle que es un hijo del diablo. ¿Verdad? Es normal esto. Es normal porque desconocemos lo que Dios está haciendo. Es normal porque quizás desconocemos cuáles son los planes de Dios. A veces no sabemos que es necesario Dios crear un espacio de tiempo en nuestras vidas para que entonces aquella puerta que realmente es de bendición pueda ser abierta. Porque mientras estamos tan ocupados, aquella puerta no puede ser abierta. Y es necesario abrir ese espacio para que entonces esa puerta sea abierta. Es como cuando una persona tiene una relación de noviazgo, está en medio de un compromiso, ya todo preparado para la boda, y de pronto se cae la relación, de pronto se colapsa la relación. Y vemos a este hombre o esa mujer sumergido en una depresión porque los sueños que tenían con esa relación de la noche a la mañana lo acaba de perder. Pero quizás ignora esa persona, ese hombre o esa mujer, cualquiera que sea el caso, que ese hombre o esa mujer que está delante, que desconoce aún, no se puede manifestar en su vida porque estaba comprometido, estaba comprometida. Y era necesario quizás un rompimiento abrupto para desocupar la persona y estuviera disponible para la bendición de Dios que habría de manifestarse. En ese punto,
Vemos a Pedro y los demás discípulos clamando, es un fantasma, y teniendo temor porque nunca habían visto a Jesús caminar sobre las aguas. Quizás tú nunca has visto al Señor obrar en un área determinada de tu vida o de una forma específica. Pero si hay algo que yo quiero establecer en tu vida hoy para que junto conmigo podamos creer a Dios por lo imposible, es que aún en medio de la confusión podamos tener paz. Aún en medio de la incomprensión de donde nos encontramos o del proceso que estamos manejando, yo quiero invitarte a que podamos tener paz. No todo lo que se levanta, no todo lo que es contrario, no todo lo que es desconocido es para dañarnos. En el Antiguo Testamento relata una historia. Hay un hombre llamado Josué. Muchos hemos oído hablar de él. Josué, un conquistador. Josué, un guerrero, sucesor de Moisés para introducir al pueblo de Dios a lo que es la tierra prometida. Y cuando Josué ya está avanzando en esta nueva encomienda, dice que hubo una manifestación de un ángel. Un ángel, ¿verdad? Muchos estudiosos de la Escritura dicen que fue una cristofanía, es decir, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Y cuando Josué ve esta aparición angelical, dice que Josué sacó la espada automáticamente y dijo, óyeme bien, dime, ¿tú vienes en contra de mí o tú vienes de parte de Dios? Porque era desconocido para él. E inmediatamente como Josué tuvo este encuentro con algo desconocido para él, lo primero que hizo Josué fue sacar espada, subir la defensa y está dispuesto a avanzar para atacar. De alguna manera el Espíritu del Señor nos quiere decir hoy a nosotros que no todo lo que es desconocido o todo lo que es nuevo para ti o para mí, nosotros debemos de subir la defensa y resistirnos, sino que debemos de estar dispuestos a permitir que la paz de Dios gobierne nuestros pensamientos, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y saber que aún sea algo contrario a nosotros, aún sea algo contrario a Dios, Dios no va a abandonar la obra de sus manos. Dios no nos va a abandonar a nosotros y Dios estará por nosotros, en nosotros y con nosotros. En medio de eso, ellos, en particular Pedro, dice, pero si realmente eres tú, porque Jesús dijo, no teman, tranquilo muchachos, soy yo. Pero Pedro, Dios, si eres tú, ordena que yo vaya a ti. Es interesante porque en los pensamientos de ellos era imposible que un hombre caminase sobre las aguas, pero no en los pensamientos de Dios, porque lo que es imposible para el hombre es posible. De alguna manera Dios conocía la limitación, no que conocía, Dios sabe la limitación nuestra, y es por eso que a través de un profeta llamado Isaías, en uno de los capítulos de ese libro, capítulo 55, verso 8 en particular, Dios llega a decirle a Isaías, para que Isaías se lo diga a su pueblo y hoy nos lo diga a nosotros. Dios le dice, los pensamientos de ustedes no son mis pensamientos. Hay cosas que ustedes pueden pensar de una manera, pues yo estoy pensando la de otra. Es la razón por la cual tú y yo no podemos encapsular a Dios. No podemos encapsular a Dios en algo y decir de esa manera que Dios obra. Y si no es de esa manera, no es Dios. No, Dios dice, mis caminos no son los caminos de ustedes. Tú tienes un camino por esta vía, pero si yo quiero hacerlo por esta otra vía, yo lo voy a hacer. Porque yo lo voy a hacer conforme a mis pensamientos, no conforme a lo tuyo. Los pensamientos tuyos y míos están limitados ¿a qué? A lo que hemos conocido o a lo que estamos viviendo. Pero Dios no tiene límite. Por eso podemos creer junto a Dios por lo imposible. Podemos creerle a Dios por lo imposible. Y en este punto es donde el Señor nos trae una enseñanza que creo que hoy te puede mover a ti y me puede mover a mí a creerle a Dios por lo imposible. Aquí vemos a
12 hombres en una barca. Vemos a estos hombres en la barca. Vemos que ellos no están reconociendo a Dios, no están reconociendo a Jesús. Ellos están temiendo. Hay temor. El temor frisa a las personas. Una de las razones por las cuales hay accidentes en las calles cuando alguien está cruzando es porque cuando la persona está cruzando y ve el peligro inminente, en lugar de correr, muchas veces lo que hace es que se frisa. El miedo, el temor tiende a frisarnos, son segundos que no sabemos qué hacer, la mente se nos pone en blanco. Pero cuando le creemos a Dios por lo imposible, nos damos cuenta que cuando tú y yo somos arrojados, caminar en lo sobrenatural siempre será una posibilidad. Voy a repetirte esto. Cuando tú eres arrojado, cuando tú eres una mujer arrojada, caminar en lo sobrenatural siempre será una posibilidad. Pedro le dice, estaban todos temerosos. Pero el arrojado, el violento, el valiente, era Pedro entre ellos. Y Pedro dice, mira, si eres tú, dime que vaya donde ti. Porque si tú estás caminando, tú puedes hacer que yo camine, así que dime, que yo camine a ti. Pedro no contempló peligro, Pedro no contempló que se podía ahogar, Pedro no contempló absolutamente nada. Porque cuando tú eres arrojado y le estás creyendo a Dios, es como que no son los momentos donde tú comienzas a calcular la posibilidad de fracaso, sino la posibilidad del éxito. Por esa razón Pedro pudo caminar. Dice que cuando Jesús le dijo a Pedro, está bien, ven. Pedro sale de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Lo que era algo imposible, lo que hace poco era algo que le produjo temor a ellos. Ahora vemos a Pedro caminando. Yo quiero que entendamos algo tú y yo hoy. Tú y yo podemos caminar en el milagro de Dios, podemos caminar en la sanidad, podemos caminar en la prosperidad, podemos alcanzar ese empleo que luce imposible porque no tenemos el perfil, no tenemos la preparación, podemos adquirir esa casa que bajo condiciones normales no tenemos la garantía suficiente para que el banco nos las pueda facilitar. No podemos adquirir aquello que tanto anhelamos porque no tenemos recursos, ni humanos, ni económicos, o intelectuales como tal. Pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo somos arrojados, caminar en lo sobrenatural siempre será una posibilidad. Caminar en un milagro siempre será una posibilidad. Siempre será una posibilidad. Tiene que ser atrevido, tiene que ser atrevida. Arriésgate, vamos a arriesgarnos. Yo le he contado en otra ocasión. Yo tuve quien fue mi mentor en el ámbito comercial, para el cual trabajé por muchos años. Recuerdo que fuimos a una feria empresarial. Yo trabajaba en aquel tiempo en el área de supermercados. Y fuimos a una feria donde estaban los dueños de las cadenas de supermercados más grandes de Estados Unidos. Y vamos a esa feria. Iba él, otra persona más que estaba en una posición paralela a la mía, y estaba yo. Y recuerdo que cuando vamos caminando, este señor, este español, que no sabe ni pío de inglés ni nada, él y la otra persona y yo vamos caminando hacia un lugar, y hay algo que dice que no puede pasar personal que no sea autorizado. Ahí solamente podrían entrar precisamente los socios, los dueños de esas grandes cadenas de supermercados. Nosotros teníamos una invitación para participar, pero era para ver precio, para hacer networking y esas cosas ya. No más de ahí. Y yo recuerdo que cuando estamos entrando al lugar, le digo yo a él, por su nombre, mire, no podemos pasar, ahí dice que no, que es personal autorizado. Y yo recuerdo ahora mismo cuando él me dijo, oye, no pregunte, si tú preguntas nos van a devolver, no pregunte, ven, vamos a entrar. Que cuando tú entras así, seguro no te devuelven. ¿Sabes qué? Entramos y no nos devolvieron. Entramos, participamos.
Y yo recuerdo que cuando entramos ahí, las primeras marcas, él todavía no tenía su propio supermercado. Él era presidente de un supermercado, pero no era de él el supermercado. Y yo recuerdo que en esa feria, por él ser arrojado, por él entrar ahí sin permiso, él hizo vínculos con unas cuantas empresas y las primeras marcas como la Hyde Park, la Purina en aquel tiempo, otras marcas, ahí fue que él hizo las conexiones para él representarla aquí primeramente en el país. Porque fue arrojado. ¿Qué posibilidad tenía él? Lo único que podía decirnos a nosotros es que no podíamos pasar. Pero tenía toda la oportunidad, si pasaba, de que sucediera lo que era imposible. Pedro no necesitaba reconocer el peligro. Solo le bastaba una palabra del Señor. Ven. El autor de Hebreos en el capítulo 11, verso 6 nos habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y solamente aquellos que se acercan a Dios creyendo que Él es, entonces serán beneficiados, serán galardonados, serán premiados. Como están ahí en su pantalla, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe, que Él es verdadero, que Él es real y que galardona, que premia a los que le buscan. Hay un hombre, hay una mujer, hay algún joven en medio nuestro hoy que esté dispuesto a pararse junto conmigo y creer a Dios por lo imposible, porque quiero decirte algo, que tenemos que ser arrojados. Cuando somos arrojados, caminar en el milagro, caminar en la respuesta de Dios, siempre será una posibilidad. Pedro no necesitaba calcular la profundidad del agua, si estaba fría, si estaba... No, Pedro no necesitaba absolutamente nada de esto. El éxito, óyeme bien, quiero que anote esto en tu corazón. El éxito siempre está a la espera de aquellos que no le temen al fracaso o a la burla de otros. Voy a repetirte esto. El éxito siempre está a la espera de aquellos que no le temen al fracaso o a la burla de otros. Pedro pudo hundirse en el agua y los demás discípulos iban a decirle, pero tú estabas loco, y comenzaron a reírse de él. Miren cómo Pedro se hunde. Había esa posibilidad, había la posibilidad simplemente de fracasar. Pero Pedro fue el único discípulo que pudo caminar sobre las aguas, porque fue el único discípulo arrojado entre ellos. El éxito siempre va a estar a la espera de aquellos que no le van a temer al fracaso, aquellos que no tienen temor de ser burla, de ser cuestionado, de ser ridiculizado por lo que no entienden o comprenden la visión que carga. Quizás hoy tú tienes una visión de un proyecto, quizás Dios te ha dado un proyecto, te ha dado la visión de algo que tú vas a lograr, un sueño tú tienes, y los que están a tu lado, incluso tu esposo, tu esposa o tus hijos, hacen burla de ti, van a decir, no, pero es que es imposible, ¿cómo tú lo vas a lograr? Eso no se puede. ¿Y sabes qué? Vamos a creerle a Dios por lo imposible. Vamos a creerle a Dios por lo imposible. Cuando Dios se le reafirma a Abraham la promesa de un hijo que iba a ser Isaac. Y ya Abraham con 99 años, Sara con 90. Cuando Sara escucha esa reafirmación de promesa, Sara se comenzó a reír hacia adentro. Dice la Escritura que Sara se comenzó a reírse. Y esta risa de Sara pudo haber sido por dos razones. Quizás estaba nerviosa o quizás simplemente no creía. Porque las posibilidades cada vez eran más pequeñas. Pero el éxito siempre estará a la espera de aquellos que no le temen al fracaso. Yo quiero invitarte a que juntamente conmigo le podamos creer a Dios por lo imposible. Vamos a pararnos en fe. Vamos a pararnos en fe. Y vamos a creerle. Pero que ahí es que nadie ha comprado eso nunca. Aquí hay varias personas que se dedican a negocios de tiendas y cosas así, ¿verdad? Tengo por lo menos en mente ahora 4 personas que están acá, que están en negocios de ventas y empresas de ese tipo.
y quizás quiere traer un producto. Les cuento una anécdota. Enero de 2020, un empresario, una persona que conozco, el tema del COVID era un rum rum solamente en China. Y alguien le dijo a este empresario, mira, está pasando esto, existe la posibilidad que eso pueda cruzar el continente, solamente está pasando aquí en China, pero puede pasar al continente, y ustedes pueden necesitar mascarillas. Estamos dispuestos a concederle un crédito, por tanto, y venderle tantos contenedores de mascarillas. Esta persona, a la cual yo de primera mano escuché esto de él, incluso me enseñó el correo de cuando le estaban haciendo la oferta y todo, porque todavía él conserva eso para arrepentirse cada vez que lo ve. Él se burló, él dijo como que mascarilla para acá, furgones de mascarilla para República Dominicana, imposible. Cuando vino el COVID y cuando las mascarillas inicialmente estaban al precio, como que después estaban regalándolas 5 pesos y menos, pero al principio él solamente pensó si yo hubiese hecho esto. Le faltó quizá visión, le faltó arrojo, le faltó muchas cosas. Y le quiero decir esto a los empresarios que están aquí, a los comerciantes que están aquí. Una idea, por loca que sea, identifica quién puso esa idea en tu cabeza, porque pudo haber sido Dios. Y aunque luzca imposible o luzca sin razón alguna de tú dedicarte a esa área, porque aquí supuestamente nadie la consume, quizás nadie la consume porque nadie la ha traído. El éxito siempre está a la espera de aquellos que no le temen al fracaso o a la burla de otros. Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, dime que vaya. ¿Había visto Pedro a Jesús caminar en las aguas antes? No. ¿Había Pedro visto a Jesús hacer que otra persona caminase en lo sobrenatural? No. Pero Pedro sí sabía que Jesús había hecho lo imposible posible. La referencia que Pedro tenía era que Jesús podía hacer un milagro, manifestarse. Tú y yo no necesitamos una referencia de que Dios lo haya hecho con otra persona anteriormente en esa área. Solo nos basta saber que nuestro Dios es nuestro Padre, es quien nos ama, es quien tiene propósito con nosotros y que para Él no hay nada imposible. Que nuestro Dios es Dios bueno, que nuestro Dios no hace acepción de personas, que nuestro Dios nos ama de una manera tal que no va a abandonar la obra de sus manos hasta que no haya cumplido su propósito. Nos basta con eso para ser arrojados y caminar en lo sobrenatural. Pero hay algo más que vemos en esta historia de la barca. Vemos que Pedro comienza a caminar, pero de buena a primera, dice que Pedro se detuvo caminando ya en el milagro, caminando Pedro ya en lo sobrenatural. Dice que Pedro comenzó a mirar hacia los lados, cómo el viento soplaba, cómo el viento estaba golpeando. Y dice que comenzó a hundirse. Voy a leerlo acá. Verso 30, verso 29 y 30. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ya él estaba andando sobre las aguas. Verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahora yo quiero hacer un punto acá. En el verso 30 dice, ver al fuerte viento, tuvo miedo. Pero si nos vamos un poquito más arriba, dice, verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
El viento siempre estuvo fuerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la vida de Pedro? Que comenzando a caminar sobre un milagro de buena primera, el milagro como que deja ser efectivo sobre su vida. El viento siempre estuvo. El viento no fue que comenzó a soplar, no. El viento siempre estuvo. La oposición siempre estuvo ahí. Y esto nos lleva a nosotros a ver la tercera enseñanza que podemos sacar, extraer de la barca. Y es que quitar la mirada hacia Jesús en medio de cualquier proceso sería el error que saboteará nuestras vidas. Voy a repetirte esto: quitar la mirada hacia Jesús en medio de cualquier proceso sería el error que saboteará nuestras vidas. Señores, Jesús le dice ven, y él comienza a caminar hacia Jesús. Yo me imagino él está caminando, él no se lo cree, dice, oye, yo no me lo creo, ojalá que me estén grabando los muchachos. Yo me imagino, ¿verdad? Ojalá que me estén grabando para después subirlo a mi historia. Y Pedro caminando. Pero de buena primera, Pedro deja de mirar a Jesús y comienza, dice, pero ven acá, está fuerte el viento. En ese momento comienza a hundirse. En ese momento comienza a hundirse. Los vientos siempre estuvieron presentes. ¿Qué cambió? Cambió el enfoque de Pedro. Cambió el enfoque. Las adversidades, las aflicciones siempre van a estar ahí presentes. Lo que puede cambiar es el enfoque tuyo y mío. Jesús le dice a los discípulos en un momento determinado, en el mundo van a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. En pocas palabras, Jesús no le dice a ellos, miren, ¿saben qué? Todo le va a ir bien. Esfuércense, levántense, vamos muchachos. Nada le va a suceder, no. Por el contrario, Jesús le dice, va a haber aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En pocas palabras, va a haber tormentas, va a haber vientos, pero ¿saben qué? Manténganse enfocados en mí, en mi palabra, en mi promesa, en quién yo soy, en quiénes son ustedes para mí. Yo voy a hacer la obra en ustedes. Y si hay algo que tú y yo tenemos que llevarnos esta mañana de este lugar, es comprender eso. Nuestro enfoque debe estar siempre puesto en Jesús. Nuestro enfoque no debe estar puesto en las personas. Nuestro enfoque no debe estar puesto en las circunstancias. Nuestro enfoque no puede estar puesto en el sistema. Es en Jesús, es en el Señor, en la promesa que Dios ha establecido. Las personas cambian, las personas nos fallan, los sistemas nos fallan. Nosotros mismos nos fallamos. ¿Cuántos de los que están aquí, al igual que yo, porque a mí me ha pasado, yo me he encontrado haciendo cosas que yo nunca pensé que yo era capaz de hacer? Y me arrepiento luego de haberla hecho. Y digo, ¿cómo yo fui capaz de traicionar mis propios valores, de traicionar mis principios, de traicionar mis sueños? ¿Cómo yo en un segundo pude deshacer quizás lo que yo he tratado de construir por años? Hay alguien quizás que está ahí o ha estado en ese lugar. Yo quiero decirte que eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro estuvo lidiando con su humanidad. Porque es fácil tú y yo aquí ahora condenar a Pedro y decir, pero el tipo dudó. Después de estar caminando en un milagro, mira, se impuso a ver a tormenta. Óyeme, tú y yo hubiésemos hecho lo mismo. Hay un tema de humanidad, hay un tema de la carne que nos va a inclinar a desenfocarnos, a distraernos. Y el llamado que yo te hago hoy para que juntos le creamos a Dios por lo imposible es que no importa lo que esté sonando, el ruido que esté provocando, mantengamos el enfoque en Jesús. Y vamos a tener que luchar con nuestra humanidad. Vamos a tener que luchar en momentos determinados con nuestras emociones, con lo que estamos viendo. Porque Pedro no era ningún tonto, no era un idiota, el tipo estaba ahí, estaba viendo el viento, porque el viento siempre estuvo ahí. Yo no estoy diciendo que tú ignores. No caigamos en el error de esa super fe, ¿verdad? Tienes un diagnóstico. Tumor, cáncer, algo en los huesos. Y tú decís, no. Yo no lo recibo, yo soy una hija de Dios, soy una guerrera, soy una victoriosa. Yo no recibo eso. Mi Dios, guarda. No, espérate. Hay una realidad, hay un diagnóstico. No es que ignoremos eso. Lo que yo te invito es que por encima de ese diagnóstico, juntos le creamos a Dios que Él es capaz de sanarte,
que Él es capaz de devolverte tu salud, que Él es capaz de hacerte recuperar la casa que perdiste, que Él es capaz de recuperar el nombre que fue pisoteado, que Él es capaz de restituir lo que el hombre o el sistema te robó en un momento determinado. A eso que te estoy invitando, no que tengamos una fe no basada en las promesas de Dios, sino una fe de que, no, yo tengo una fe, pero que Dios, no, yo no estoy hablando de positivismo. O como una palabra muy usada ahora, manifestación, como que creen para que eso se manifieste. No, yo no estoy hablando de eso. Porque tu humanidad es ahí, mi humanidad es ahí. Es que estemos dispuestos a someter nuestros deseos naturales y mantengamos el enfoque hacia el Señor, hacia su palabra. ¿Sabe? Jesús se le dice a Pedro, Pedro dice, Señor, sálvame, que me hundo. El Señor extiende la mano, primero lo rescata y después le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? La duda tiene el poder para hacernos hundir en medio del milagro. La duda tiene el poder. Y yo no estoy hablando ahora de yo querer alimentar tu ego. Tienes que creer en ti, no dudes. No dudes de quién tú eres, no dudes, no. Yo te estoy invitando a creer en no dudar de aquel que habita en ti por medio de su Espíritu, de aquel que ha hecho promesas a tu vida, de aquel que te ha llamado, porque fue Jesús que le llamó. Jesús le dijo, sí, ven. Y Pedro comenzó a caminar. Fue Pedro que se ató con los dichos de tu boca. Si tú me dices que vaya, yo voy a ir. Y él le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar, pero en algún momento dudó. En algún momento le dio más autoridad a la circunstancia que a la palabra de Jesús sobre él. Hoy el Señor está diciendo a nosotros, como personas, como familia, como iglesia, no dudemos. No dudemos en la oscuridad lo que Él nos ha dicho en la luz. No dudemos, porque la duda es lo único que nos puede hacer hundir en medio del milagro. Y hay algo que no podemos llevar hoy, es que en medio de la duda o el temor, el Señor siempre estará a la distancia de un clamor. Sí, porque vamos a estar claros. Tú y yo podemos salir de aquí con la armadura de guerreros, podemos salir de aquí con la lanza y salir con la capa de Superman, de Mujer Maravilla, todas estas cosas. Y podemos salir de aquí así, ¿verdad? Pero, como le digo a ustedes, una cosa le digo otra. Cuando ese viento golpea nuestra cara, y ese viento puede ser facturas que pagar, un documento judicial, un documento de divorcio, cualquier documento que pueda alterar tus emociones, vamos a dudar quizás, vamos a temer. Pero qué maravilloso saber. Jesús estaba tan cerca de Pedro que cuando Pedro clamó, Jesús solamente tuvo que extender. No dice que Jesús corrió a salvarle, no, Jesús extendió la mano. ¿Sabes? En medio de tu duda y de temor que podamos tener en un momento determinado, el Señor va a estar a la distancia de tu clamor. De tu clamor. De tu clamor. Por eso podemos clamar a Él. Por eso podemos, no sé lo que podamos estar enfrentando, ya sea un desafío o un sueño, podemos clamar a Él. Él dice, clama a mí, yo te voy a responder. Te voy a mostrar cosas grandes, cosas ocultas que aún no conoces. Clama a mí, clama a mí. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle, vamos a clamarle a Él, vamos a pedirle a Él, vamos a acercarnos a Él confiadamente. Y Él va a manifestarse, Él va a responder a nuestras vidas. ¿Qué tú pierdes? ¿Qué tú pierdes?
yo no voy a orar porque eso de orar, eso, ¿sabes? Tú no vas a perder nada. Si tú no oras, te pierdes la oportunidad de recibir un milagro, pero si oras, puedes recibir el milagro. Y si no lo recibes, lo único que perdiste quizás fueron unas cuantas palabras que emitiste de tus labios y que creíste en tu corazón. Tú ganas o empatas, pero con Dios quiero decirte algo, que realmente tú no vas a ganar o empatar, tú siempre vas a ganar. Hay una promesa. Clama a mí, clama a mí. Pedro clamó. Jesús lo levanta y dice que cuando subieron a la barca, es interesante este cuadro. Yo quiero que te lo imagines por un momento. Jesús lo levanta, se está hundiendo, y dice, y cuando suben a la barca, de alguna manera, Jesús no solamente lo rescata, sino que lo llevó al lugar seguro, junto a Él. Él va a llevar tu matrimonio, Él va a llevar tu cuerpo, Él va a llevar a tus hijos, Él va a llevar tu finanza, Él va a llevar cualquier área de tu vida a un lugar seguro. Dice que cuando subieron a la barca, la tempestad cesó. Antes de orar, yo quiero que juntos podamos ver qué quiere Dios de nosotros hoy. Porque hemos estado hablando de creyendo a Dios por lo imposible. ¿Qué Dios espera entonces de nosotros? Dios espera que tú y yo nos atrevamos a creerle a Él por lo imposible. Dios espera que tú y yo nos atrevamos a creerle por lo imposible. ¿Recuerda el pasaje que citamos? Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradarle. Él quiere agradar. Si queremos agradarle a Él, tenemos que ser arrojados. Tenemos que atrevernos a creerle. Él quiere eso de ti. Créeme, créeme, créeme. Lastimosamente, algunos manipuladores, mercaderes de la fe, toman eso como instrumento para manipular a las personas y sacarles cosas y decir, créele a Dios, a un pacto con Dios, dale esto, dale tu casa, dale una ofrenda de tanto, dale aquello. Óyeme, Dios no es un mercader. Dios quiere tu corazón. A Dios no le interesa que tú manifiestes tu fe por haciendo un pacto o entregando dinero, entregando aquello. No es eso. Si reconocemos que la ofrenda, cuando ofrendamos a Dios, es una manera de nosotros honrarle a Él, de creerle a Él, de saber de que lo que tenemos es producto de lo que Él nos ha dado. Pero no confundamos esto. No confundamos eso. Dios lo que está esperando es que tú le creas a Él por lo imposible, por esa transformación en tu vida, esa transformación en tu familia. Y lo segundo, de las tantas cosas, lo segundo que nos vamos a llevar es que yo quiero que juntos podamos identificar aquello que produce dudas en nuestras vidas. ¿Qué es lo que produce dudas en nuestras vidas? Y vamos a removerlo. Vamos a removerlo de nosotros. ¿Qué es lo que produce dudas? Recuerda que la duda es aquello que nos puede hacer hundir en medio de un milagro. Vamos a identificar qué nos produce duda. Quizás tú estás en medio de un milagro y recibes una llamada de alguien específico. ¿Sabes? Quien sea ese alguien, sea tu mujer, sea tu esposo, sea tu padre, sea tu madre, aprende a filtrar esa conversación. Mira, mi hija, ten cuidado. Yo, mi amor, mami o papi, con todo respeto, mira, ahora no puedo hablar. Pero tú estás bloqueando eso, porque tú sabes por dónde viene. Y tú sabes que si tú le das lugar a tu corazón, a esa opinión, eso va a llevarte a dudar. ¿Cuántos padres lamentablemente etiquetaron a sus hijos en medio de la adolescencia? Tú no vas a llegar, tú no vas a lograr. En esta familia nadie lo ha hecho, tú tampoco lo vas a hacer.
Y esas palabras marcaron a esos jóvenes. Y hoy esos jóvenes están en las cárceles. Hoy esos jóvenes están prostituyéndose. Hoy esos jóvenes están lidiando en el bajo mundo. Solo porque hubo alguien que trajo una palabra. Y cada vez que este joven ha querido salir hacia adelante, viene la duda por esa palabra. Dice, no, yo no voy a poder hacerlo. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a esforzar? Si al final tal o cual cosa. Vamos a identificar qué produce duda y vamos a removerlo de nosotros. Quiero invitarte en este momento a que por un instante te pongas de pie. Vamos a orar. Vamos a orar en ese momento. Les dije al principio a ustedes que mientras yo preparaba ese mensaje, poco pensé en ustedes y pensé en mí. Y cuando digo que poco pensé en ustedes y pensé en mí, es porque yo necesito creerle a Dios por lo imposible. Yo necesito ver a Dios obrar en mi vida. Yo necesito ver a Dios manifestarse de manera sobrenatural. Por eso he estado dispuesto a poner a Dios primero. Ese es mi norte. Ese que ustedes ven en pantalla, poner a Dios primero, ese va a ser mi norte. Y me lo digo a mí todos los días. Pongo a Dios primero que mis sueños. Pongo a Dios primero que mis pruebas. Porque a veces idolatramos las pruebas. Pongo a Dios primero que todo. Porque de algo yo estoy abrazado. Que si yo busco a Dios primero, a su reino, a su justicia, las demás cosas van a ser añadidas. Y puedo creer entonces por lo imposible. Padre, te damos gracias en ese momento. Gracias